En este video vamos a aprender a hallar el dominio y rango de una función a partir de su gráfica. Vemos que para hallar el dominio y rango de una función tenemos que tener en cuenta qué transformaciones ha sufrido la función primitiva. Recordemos que una función es la representación gráfica que me describe el comportamiento de algo. Me describe el comportamiento, por ejemplo, de cómo varía la temperatura respecto a la presión, cómo varía la temperatura respecto a la distancia, posición, o cómo varía el número de ingresos versus los días, ¿no? A la final es una gráfica que me describe el comportamiento de dos variables que denotamos en el eje X y en el eje Y. Bien, por teoría del dominio son los valores de X donde la función está definida y el rango son las imágenes o son los valores de Y que me resultan al sustituir esos valores de X que pertenecen al dominio. En esta oportunidad tenemos dos funciones. Vamos a hallar el dominio y rango de una función de raíz cuadrada y de una función racional. Entonces, para nosotros de forma gráfica determinar el dominio y rango, lo que tenemos que ver, lo que tenemos que notar es qué transformaciones ha sufrido la función original. Entonces, la función de una raíz par se comporta de esta manera. Inicia en el origen y tiene este comportamiento. Por ejemplo, cuando x vale 4, sustituimos el 4 acá y la raíz de 4 nos quedaría de imagen este valor 2. Muy bien. Para nosotros determinar el dominio de esta función tenemos que ver primero su función primitiva, su función original es raíz de x. A este valor le restamos un valor 3 dentro del argumento. Entonces, recordando las transformaciones, si hay un valor a que multiplica la función, ese valor a me va a decir que la función se va a ampliar o se va a reducir. Se va a ampliar si el valor constante es mayor que 1 y si a es un valor entre 0 y 1 se va a reducir. Reducir matemáticamente es que se pega al eje X, mientras que ampliar se pega al eje Y. Si nosotros notamos que la función está sumando o restando dentro del argumento, experimenta una traslación horizontal. Si suma se va a mover a la izquierda y si resta a la derecha. De la misma manera, si sumamos o restamos pero fuera del argumento, hay una traslación vertical. Si suma, la función se va hacia arriba y si se resta, la función se desplaza hacia abajo. Ahora también podemos reflejar las funciones respecto o al eje X o al eje Y. Reflejamos con respecto al eje X cuando hay un valor negativo que me está multiplicando fuera o a toda la función, mientras que para reflejar respecto a Y es simplemente que el valor negativo me afecte solo a la variable X. Aquí es en toda la función. Notamos entonces que en esta función tenemos de forma primitiva, de forma original, la raíz de X y a esta raíz de X le estamos restando 3 unidades dentro del argumento. Si nosotros sumamos o restamos dentro del argumento, entonces estamos yendo a la derecha. Bien, entonces este menos 3 lo que le está haciendo a la función raíz de X es trasladarla 3 unidades a la derecha. Luego notamos que este valor de más 2, este valor que está sumando fuera del argumento, me está trasladando de forma vertical la curva de tal manera que la está subiendo 2 unidades. Entonces aquí están las 2 unidades que subió y aquí están las 3 unidades que se desplazó hacia la derecha. Posteriormente, notamos que hay un 2. Este 2 es un valor A mayor que 1, por lo tanto, me va a pegar o me va a ampliar la función y me lo va a pegar al eje Y. Entonces, si se comportaba originalmente así, ahora se comporta así. Y por último, este negativo lo que me indica a mí es que hay una reflexión en toda la función, por lo tanto, se va a reflejar sobre el eje X. Entonces, de tal manera que el producto ya con todas sus transformaciones, la función raíz de X, que inicialmente se portaba así, debido a todas estas transformaciones, se termina comportando de esta manera. Ya cuando tenemos la gráfica final de la función, procedemos a hallar su dominio. El dominio entonces, recordemos por teoría, son los valores de X que, donde está definida o que haga que la función exista. Entonces, los valores del dominio son X, que pertenece a todos los reales, y para nosotros de forma gráfica determinar el dominio de una función, vamos
a centrarnos, vamos a poner atención en el eje X y vamos a ubicarnos allí, vamos a trazar líneas verticales y si tocamos la curva, indica que sí es parte del dominio. Vemos que a la izquierda de 3, si nosotros trazamos líneas verticales, no tocamos a la curva nunca, ni arriba ni por debajo. Por lo tanto, en el eje X de 3 a la izquierda no es parte de su dominio. Su dominio estaría compuesto desde 3 hasta infinito positivo, porque allí sí estoy cortando, sí estoy tocando la curva. De tal manera que el dominio quedaría los valores de X que pertenecen a los reales, empezando desde el 3 a la derecha, es decir, hasta infinito. El infinito siempre está abierto. Muy bien. Ahora, para el rango, son los valores de Y. Ahora el rango se va a analizar de la misma manera como se analizó el dominio. Para el dominio fueron los valores de X y trazamos líneas verticales. En el caso del dominio, vamos a tomar ese eje Y y vamos a trazar líneas horizontales. Esas líneas horizontales, si toca la curva, indica que sí es parte del dominio. Notamos que del 2 hacia arriba trazamos líneas horizontales y no tocamos la curva. Eso quiere decir entonces que el rango iría desde menos infinito hasta el 2, desde el 2 hacia abajo. Entonces son los valores de Y que pertenecen a los reales y eso va desde menos infinito hasta 2. Y aquí tanto el 2 como el 3 están cerrados porque por definición de la función raíz, ella empieza desde el origen y este punto se toma en cuenta. Este punto es cerrado, por lo tanto, mantendría su corchete. Ahora, para determinar el dominio y rango de esta función, hacemos un análisis similar a como hicimos esta. Vamos a ver la función original que se comporta de esta manera. Vamos a ver qué transformaciones ha sufrido. Antes de iniciar con estas transformaciones, nos damos cuenta que por naturaleza la función racional, ella tiene acá, notamos en el eje Y, que si esta función sube, y esta función baja también, notamos que ella intenta acercarse pero nunca la toca. Aquí intenta acercarse pero nunca la toca. Quiere decir que el eje Y no es parte del dominio. Porque recordemos, para el dominio vemos solo los valores de X. Aquí trazamos líneas verticales y vemos que si toca hasta el 0. En el 0, esto se va a acercar mucho, por acá también se va a acercar bastante, pero no la va a tocar. Y si no toca la curva en ningún momento, quiere decir que el dominio para esta función por naturaleza son todos los reales, tanto positivos, porque aquí le estoy tocando, como negativos, excepto el 0. Eso indicaría que aquí hay una asíntota. Cuando la función se intenta pegar cada vez más a ese valor, a esa recta, allí se aparece lo que llamamos asíntota. Eso mismo pasaría con el rango. Si vemos el rango, son los valores de Y y trazamos líneas horizontales y tocamos la curva, excepto acá. Aquí intenta tocarla, pero no lo hace. Por lo tanto, el rango también son todos los reales, excepto esta asíntota que se genera en 0. Teniendo en cuenta eso, vemos que la función 1 sobre x primero está sumando un valor dentro del argumento. El argumento para la función racional está en su denominador. Si está sumando dentro del argumento, notamos entonces que es una traslación horizontal. Y si sumamos, iría a la izquierda. Entonces, esta función iría 2 unidades a la izquierda. Antes la asíntota estaba en 0, ahora la asíntota quedó en menos 2. Y adicional, este menos 2, que está sumando o restando fuera del argumento, indica que hay una traslación vertical. Entonces, si está restando, iría hacia abajo, ¿cuánto? 2 unidades. Entonces, finalmente, la asíntota que antes estaba en 0, ahora está en menos 2. Y antes la asíntota que estaba acá en 0, ahora está también en menos 2. Perfecto. Entonces, ya para finalizar, decimos que el dominio son los valores de X que pertenecen a los reales. ¿Y estos valores de X quiénes son? Fíjese que son siempre líneas verticales y hay que tocar la curva. Vemos que aquí siempre la tocamos, aquí siempre la tocamos. ¿Dónde no la tocamos? Justo en la asíntota, en menos 2. Entonces, serían todos los reales excepto el valor menos 2. Para el rango,
serían los valores de y que también pertenecen a los reales, excepto, vamos a ver quién. En el eje y vemos que esto sube, ¿cierto? Esto sigue subiendo al infinito, entonces siempre va en líneas horizontales, siempre la voy a cortar en algún momento, aquí también, excepto en la asíntota que también se ubica en -2, en el eje y. De esta manera entonces determinamos el dominio y rango de funciones a partir de su gráfica. Fíjese que dependiendo de las transformaciones que él sufra, me depende el dominio y el rango. Por ejemplo, si esta función no hubiera tenido el negativo, ella se hubiera comportado así. Y si se comporta de esta manera, el dominio no cambiaría, iría de 3 hasta infinito, pero su rango iría de 2 hacia arriba, o sea, de 2 a más infinito. Ya no iría de 2 a menos, sino de 2 a más infinito. Bien, si aquí, por ejemplo, en vez de ser más 2, ahora es -2, pues entonces ella bajaría 2 unidades, en vez de subir 2, ahora bajaría hasta -2, el dominio sigue siendo el mismo, pero ahora fíjense que el rango iría de -2 hasta más infinito. De la misma manera, depende de cuáles son los valores que multipliquen, resten o sumen, me van a manipular esta función de tal manera que su dominio y rango depende de esos valores que están allí impuestos. De esta manera entonces determinamos y vemos que es muy importante y es muy fácil, de hecho, hallar el dominio y rango a partir de una gráfica de una función conocida.